Es evidente que en la diabetes tipo 2, pero también en los procesos metabólicos, este tipo de personas, este tipo de pacientes no pueden metabolizar, no pueden procesar o manejar de manera adecuada los niveles de azúcar dentro de su sangre. Y es por este motivo que los pacientes que están atravesando por estos procesos, por estas enfermedades, deben conocer los distintos tipos de carbohidratos que existen en la naturaleza y cuáles de ellos son más beneficiosos para su cuerpo, para poder controlar su diabetes, para poder controlar su enfermedad y, ¿por qué no?, para poder revertir, si es que así lo quieren, la enfermedad por la cual están cursando. Y eso es de lo que vamos a hablar en esta transmisión. Soy el doctor Cristian Ortega, transmitiendo a 3.600 metros de altura desde los Andes. Los procesos metabólicos y la diabetes están íntimamente relacionados. Entonces, cuando damos pautas para los pacientes con diabetes tipo 2, debemos tomar en cuenta que también se van a beneficiar los pacientes con ovario poliquístico, con hígado graso, con obesidad, incluso con hipertensión, principalmente porque todo este conjunto de procesos de enfermedades tienen un origen, tienen una relación íntima con el metabolismo. Y eso es lo que estamos desarrollando en esta serie de videos. Hay 3 tipos de carbohidratos. Se pueden hacer distintos tipos de clasificaciones mucho más complejas, porque el mundo de los carbohidratos es bastante amplio. Sin embargo, para que sea digerible y entendible para las personas y los pacientes y puedan aplicarlo de manera correcta en su vida, vamos a dividir de manera muy sencilla y concreta el grupo de los macronutrientes denominados carbohidratos en 3 familias, en 3 grupos. Y son básicamente los carbohidratos simples, los carbohidratos complejos y la fibra. Sí, la fibra también es un tipo de carbohidrato. Debemos recordar que cuando estamos hablando de carbohidratos, estamos hablando básicamente de azúcares, porque los carbohidratos están conformados por azúcares, por moléculas de azúcar simples, y hay distintos tipos de azúcares, y vamos a ver algunos ejemplos sobre esto. Entonces, empecemos por los carbohidratos simples. Los carbohidratos simples vienen en moléculas, como lo dice su nombre, simples, y algunos ejemplos son, por ejemplo, la fructosa, que viene en la fruta, la glucosa, que puede venir en los tubérculos, la galactosa, que es parte de la leche. La peculiaridad de este tipo de carbohidratos es que cuando llegan a nivel del intestino delgado, al primer segmento del intestino delgado, donde se da la absorción de los nutrientes que has consumido, a este nivel, al estar desprovistos de fibra, al venir desnudos de otros componentes, los carbohidratos simples básicamente son fácilmente absorbibles por el intestino. Es más, ni siquiera necesitan de energía. No hay un consumo de energía a nivel de la pared intestinal para poder absorberlos y por tanto ingresan muy rápidamente a la sangre, y en un paciente con problemas metabólicos como la diabetes tipo 2, esto va a generar un gran pico, una gran elevación de azúcar en su sangre. Y como no puedes regular adecuadamente esa carga de azúcar, de carbohidratos dentro de su sangre, entonces esto se va a quedar por largos periodos de tiempo, y esto ya sabemos que es nocivo para estas personas, porque si los carbohidratos, si las azúcares simples en este caso se quedan mucho tiempo en la sangre, lo que va a suceder es que van a empezar a dañar progresivamente las retinas de los ojos, las arterias de los riñones, las arterias de distintos segmentos del cuerpo, con las complicaciones que ya se conoce que trae este tipo de enfermedad. Entonces, como se genera muy rápidamente estos picos de azúcar,
dentro de la sangre de estos pacientes, entonces este tipo de carbohidratos es totalmente tóxico para ellos. Y ellos no deberían consumir para nada. Deberían dejar de lado totalmente este tipo de carbohidratos. Ejemplos de los carbohidratos simples serían las bebidas carbonatadas, las sodas, los jugos de frutas, toda la azúcar añadida que se coloca en ciertos productos como en las galletas, en los pasteles, en las tortas, en todos los productos procesados que ya sabemos que son ricos en azúcar procesada y por supuesto la sacarosa. La sacarosa no es otra cosa que el azúcar blanca de mesa que está compuesto por dos moléculas, tanto por la fructosa como por la glucosa. Entonces, este tipo de azúcar es el cual debe restringir totalmente el paciente que está atravesando por este tipo de procesos. En cuanto a los carbohidratos complejos, que serían el segundo grupo de carbohidratos, tienen la peculiaridad de que aparte de que están conformadas por cadenas largas de cientos o miles de moléculas de azúcares simples, como por ejemplo la fructosa en las frutas o la glucosa en los tubérculos, además de tener estos carbohidratos, también poseen una matriz de fibra. Y dentro de esta matriz de fibra, además, vamos a encontrar minerales como el zinc, el magnesio o vitaminas, como la vitamina C. Entonces, estos alimentos, estos carbohidratos complejos, aparte de tener fibra, que ya vamos a ver cuáles son los beneficios un poco de la fibra, tienen una riqueza, tienen una densidad nutricional que va a beneficiar a distintas funciones dentro de las células de tu cuerpo. Y además, cuando llegan a nivel del intestino delgado, que es donde se da la absorción, al tener esta matriz de fibra en mayor o menor proporción, de acuerdo al tipo de carbohidrato complejo del cual estemos hablando, al tener esta fibra, su paso por el intestino va a hacer que no se absorba tan radicalmente como en el caso de los carbohidratos simples, no se absorban esas azúcares rápidamente y no ingresen rápidamente dentro de la sangre de las personas. Entonces esto es sumamente positivo, porque si bien van a generar una curva y van a elevar los niveles de azúcar dentro de la sangre del paciente, no va a ser tan radicalmente intenso como con las azúcares simples, porque al tener esta fibra, ese proceso de absorción dentro del intestino se hace mucho más lento. Además, como son carbohidratos complejos y tienen todos estos otros componentes, el paciente se siente mucho más saciado después de consumirlos, lo cual no sucede con los carbohidratos simples, con las azúcares simples, porque básicamente pasan tan rápido y se absorben tan rápido que no llega la señal de saciedad y por eso pueden seguirlos consumiendo. Y han debido ver eso en sus hijos, en sus hijas cuando van a comer chatarra. Pueden seguirla consumiendo porque siempre están acompañadas de papas fritas, de arroz o de bebidas carbonatadas, sodas en el peor de los casos, y no llega la señal de saciedad en este tipo de carbohidratos simples. Entonces, los carbohidratos complejos son una mejor opción para los pacientes con procesos metabólicos, con diabetes tipo 2. Sin embargo, ¿qué cantidad deberían consumir diariamente? Es un tema que vamos a desarrollar en otros videos, porque es muy distinto darle una recomendación a una paciente que recién le han diagnosticado diabetes tipo 2 o recién le han diagnosticado prediabetes y no está consumiendo medicamentos, entonces ahí tal vez puede consumir un poco más de carbohidratos complejos, a comparación de una paciente que lleva 7 años con la enfermedad y que además ya lleva varios años administrándose insulina. En este caso, la recomendación en cuanto al consumo de carbohidratos complejos va a ser muy distinto. Entonces, la recomendación aquí va a depender de en qué parte de tu proceso, en qué momento de tu proceso te encuentras, cuáles son tus objetivos
si quieres mantener controlado tu proceso, si es que quieres revertir, que implica dejar de consumir fármacos, dejar de administrarte insulina, entonces las indicaciones van a ser muy distintas y también va a depender de qué tipo de medicamentos te han recetado. Pero en términos generales, lo que podemos decir aquí por ahora es que la cantidad de carbohidratos complejos que debería consumir un paciente con cualquiera de estos procesos que hemos mencionado, estos procesos metabólicos, debería ser menor a 100 gramos por día. Y para que se hagan una idea, y ahí vamos a dejar una tabla donde pueden ver con más detalle estas pautas, una cucharilla de azúcar blanca de mesa equivale a 4 gramos de carbohidratos simples. Entonces, cuando tú te pones 3 cucharillas de azúcar de mesa en tu café por la mañana, estás consumiendo 12 gramos de azúcar. Y a mediodía, cuando te sirves una porción de aproximadamente 150 gramos de arroz blanco, que es una porción la que generalmente se consume, estás consumiendo 10 cucharillas aproximadamente de azúcar, lo cual implica 40 gramos de azúcar. Y recordemos que ahorita estamos indicando que deberían consumir menos de 100 gramos. Eso lo dejo ahí para que ustedes empiecen a meditarlo y vean la tabla que acompaña este video para que puedan tener un poco más de detalle y poco a poco vayamos avanzando y entendiendo la importancia de las porciones en cuanto a la forma en que deben alimentarse estos pacientes. Pero pasemos al tercer grupo, que es sumamente interesante y está relacionada con la fibra. Y como decíamos, sí, la fibra también es un tipo de azúcar. Ahora, la fibra es sumamente importante para la salud de nuestro sistema digestivo. Y lo peculiar e interesante de la fibra es que, a diferencia de los carbohidratos simples y también de los carbohidratos complejos, la fibra, cuando llega al primer segmento del intestino, donde debería ser absorbida, en realidad no ingresa a la sangre de las personas. O sea, la fibra, para decirlo de alguna forma, no sirve o no nos proporciona calorías, ¿sí? Lo que en realidad sucede es que pasa de largo por el intestino delgado hasta llegar al intestino grueso, donde ahí sí va a ser digerida, pero no por los jugos gástricos de nuestro cuerpo, sino por la comunidad de trillones de bacterias que habitan ahí. Me estoy refiriendo a flora intestinal, lo que a mí me gusta denominar la fauna intestinal, porque esta fauna no solo está compuesta por bacterias, sino también por parásitos, por levaduras, por hongos, etc. Entonces es una comunidad que se alimenta de esta fibra y al alimentarse puede replicarse, puede mantenerse saludable, va a proporcionar beneficios al cuerpo de la paciente. Y como no es absorbida a nivel del intestino delgado, entonces no va a producir ningún tipo de elevación dentro del torrente sanguíneo, dentro de la sangre de los pacientes con procesos metabólicos, lo cual es sumamente positivo porque mientras menos cantidad de azúcar llegue a la sangre de estos pacientes, cuanto menor sean las curvas y el tiempo en el cual los carbohidratos, los azúcares se quedan dentro de la sangre del paciente, podemos controlar la enfermedad, podemos revertirla y mantenemos estables esos niveles de glicemia dentro de la sangre. Entonces, en este tercer caso, en este tercer grupo, los pacientes pueden consumir la cantidad que deseen de carbohidratos, de fibra. En el caso de los carbohidratos complejos, tenemos como ejemplo la papa, los tubérculos, el camote, la yuca, la zanahoria. Estos se encuentran debajo de la tierra. Y también tenemos carbohidratos complejos como los cereales, como el trigo, como la avena, como la quinoa, como el centeno, etc. Entonces, estos carbohidratos complejos, ya hemos dicho que pueden ser consumidos
una cantidad racional menor a 100 gramos por día. En términos generales, estamos diciendo. En el caso de la fibra, los ejemplos más concretos serían las verduras. Y sobre todo las verduras que crecen por encima de la tierra, como por ejemplo las hojas verdes. La col rizada, el perejil, el cilantro, la espinaca y también las verduras crucíferas que tienen grandes beneficios, como vamos a ver en nuestros siguientes videos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el repollo, el brócoli, la coliflor, las coles de Bruselas, etc. Entonces hay una gran variedad de alimentos ricos en fibra, de verduras ricas en fibra que el paciente con diabetes tipo 2 puede tranquilamente consumir. Entonces, para resumir, el paciente con diabetes tipo 2 y también los pacientes con enfermedades con procesos metabólicos, ovario poliquístico, hígado graso, obesidad, hipertensión, etc., deben alejarse totalmente de los azúcares, de los carbohidratos simples, porque eso es lo más tóxico y esto puede generar muchos daños, como vamos a ir viendo. Deben consumir de manera racional los carbohidratos complejos, idealmente menos de 100 gramos por día, y pueden consumir la cantidad que gusten de fibra, no solo porque no genera picos de azúcar, pero porque además te ayuda a alimentar a tu fauna intestinal, la cual además ya se ha visto en muchos estudios que nos ayuda a controlar el peso de los pacientes y a regular los niveles de glicemia dentro de su sangre. Si crees que este video te ha ayudado o te ha enseñado algo, dale like, suscríbete a nuestro canal y por favor comparte nuestros videos con otras personas para que la comunidad pueda crecer y podamos seguir transmitiendo conciencia a pacientes con este tipo de procesos. Te veo en el siguiente video.